Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a conocer Khirbet Qeiyafa, el lugar de arqueología bíblica más importante del que probablemente nunca hayas oído hablar. Vamos a ver hallazgos relacionados con el rey Saúl, la batalla de David con Goliat, el templo de Salomón, la ética y moral de la Biblia, todo esto y mucho más. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Vamos a ver, estamos en una ubicación estratégica y si hubiéramos llegado aquí hace 3000 años, ¿qué veríamos? Una región fronteriza. Aquí al fondo estaba la región de los filisteos, comenzaba en estas montañas y seguía hasta el mar Mediterráneo, y allí estaban sus 5 principales ciudades, que eran Ashkelon, Ekron, Gad, Ashdod y Gaza. Y de este lado precisamente comenzaba la región de Judá, donde vivía el pueblo de Israel. Y vemos aquí precisamente la región donde se encontraban estos dos pueblos enemigos. De un lado Judá e Israel, del otro lado los filisteos. Y vemos en la Biblia muchos relatos de batallas y enfrentamientos entre estos pueblos, pero probablemente ninguno tan famoso como la batalla entre David y Goliat. David representando al pueblo de Israel y principalmente al Dios de Israel contra Goliat, representando a los hijos tuyos, filisteos. ¿Y dónde ocurrió esta batalla épica e histórica? Ocurrió justo aquí, a nuestros pies. Vean este valle Emek Haila. Realmente estamos en una zona fronteriza que ve constantes batallas y guerras, y por eso aquí se necesitaba construir una ciudad y una fortaleza que vamos a conocer juntos hoy, Khirbet Qeiyafa. Vemos aquí la parte alta de la montaña y podemos ver que la arqueología ya está brotando. Y para hacer juntos esta aventura más que especial hoy, tenemos un invitado más que especial, así que todos digan hola a mi padre Jorge. Shalom, gente, shalom. Mira, Aline, muchas gracias por haberme traído a un lugar que durante años quería conocer. Esto aquí es fantástico. Y realmente vamos a tener la oportunidad de conocer a fondo hoy, pero ya comienza contándole a la gente lo que estamos viendo aquí. Miren, esta es la puerta de entrada. Exactamente eso. Entonces vamos a empezar ahora a entrar por la puerta, vengan con nosotros. Y ya aquí en la entrada de la puerta podemos ver algo muy especial. Vean este agujero que está aquí en el suelo y lo que vemos aquí es el eje de la puerta. Es decir, imagina que la puerta podía ser encajada aquí y desde aquí se abría y cerraba precisamente para proteger la ciudad. ¿De qué material se hacía originalmente la puerta? De madera, exactamente. Pasados unos 3000 años, la madera ya se ha descompuesto, ya no está aquí, pero todo lo que es de piedra ha sobrevivido hasta el día de hoy. Así que podemos ver prácticamente toda la puerta y también vamos a entrar por ella ahora mientras estamos entrando. Incluso hay gente saliendo. Podemos ver que las personas siguen utilizando esta puerta para entrar, para conocer las excavaciones. Como mencionamos, estamos en una zona fronteriza propensa a batallas y guerras en tiempos antiguos y por eso cualquier lugar construido de este lado de la frontera, ya sea del lado de Judá o del lado de los filisteos, sería un lugar muy fortificado y podemos ver esto perfectamente aquí en Khirbet Qeiyafa. Vemos aquí la imponencia de esta puerta con salas laterales, tenía una gran estructura, pero principalmente podemos ver esto a través de la muralla, podemos verla aquí. La muralla de hace 3000 años tenía 700 metros de longitud y se utilizaron 200,000 toneladas para construirla.
Ahora, piensen ustedes, construir en poco tiempo una muralla con tantas piedras, de un tamaño tan grande realmente es muy difícil y requería mucho esfuerzo y dinero. Y por eso nos muestra que quien construyó este lugar, lo construyó de una manera planificada para enfrentar batallas, ser una ciudad fortificada para estar aquí frente a tus hijos. Las fronteras en esa época no estaban delimitadas por una línea en el suelo como lo conocemos hoy en día. La frontera también podía cambiar de lugar constantemente. Una de las primeras preguntas que los arqueólogos se hicieron cuando descubrieron este lugar es si esta era una ciudad fortaleza que pertenecía a Judá o a los filisteos. Porque claro, si la frontera cambió, podría ser que por casualidad este fuera un lugar filisteo y ahora, mirando las excavaciones arqueológicas, ¿cómo podemos saber quién realmente construyó y vivió aquí? Puede. Eso lo aprendí. Los arqueólogos, Aline, encontraron huesos de animales que eran parte de la alimentación de quienes vivían aquí o estaban. Y lo interesante es que encontraron huesos de varios animales, menos de cerdo, que los judíos ya en esa época no comían, y los filisteos sí. Entonces es una conclusión muy interesante. Imaginen cómo la arqueología estudia de diversas formas y busca las respuestas a todas las preguntas. Exactamente, cuando buscamos saber quién vivía aquí, necesitamos saber cómo vivían las personas, qué comían, cómo se vestían, en qué creían. Y vamos a hablar de muchas cosas que están directamente relacionadas con la Biblia. Una de las cosas relacionadas con la Biblia es la alimentación del pueblo de Israel. Israel, la prohibición de comer cerdo. Entonces sabemos que la población que vivía aquí seguía los mandamientos bíblicos y no comía cerdo. Y de dónde viene esta prohibición es precisamente de Deuteronomio 14. Ni el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, será impuro para ustedes. De estos no deben comer la carne ni tocar su cadáver. Y otra prueba arqueológica de un mandamiento bíblico, uno de los 10 mandamientos que se cumplía aquí, está justo allí y vamos a verlo ahora. Uno de los 10 mandamientos dice que no debemos hacer imágenes ni estatuas para la adoración. Y esta era una de las grandes diferencias del pueblo de Israel con los filisteos, porque en ciudades filisteas que fueron excavadas, por ejemplo, Ashkelon, Ashdod, cuando se excava allí se encuentran muchas imágenes de dioses, imágenes utilizadas en culto y adoración. Sin embargo, cuando excavamos en lugares que pertenecen al pueblo de Israel, no encontraremos imágenes de adoración. Pero hay una cosa que a veces sí encontramos, que son matzebot. Vean este pilar aquí detrás de nosotros. Matzebá es precisamente un pilar o una columna. Un ejemplo de una matzebá está precisamente en la Biblia, en el libro de Génesis, una historia relacionada con Jacobo. Cuando Jacobo estaba en Betel, se acuesta y tiene un sueño, una visión, ve la entrada del cielo, los ángeles subiendo y bajando, tiene un encuentro muy grande con Dios y cuando termina esa gran visión, ¿qué va a hacer? Va a tomar la piedra sobre la que estaba durmiendo y la levantará como un pilar y esta piedra la ungirá con aceite y esa piedra será una representación de su encuentro con Dios. Es una forma de marcar el encuentro con Dios sin usar estatuas ni imágenes. Y por eso, en lugares vinculados al pueblo de Israel, no tenemos estatuas. Pero sí podemos a veces tener matzebot. Y precisamente aquí en las excavaciones arqueológicas no se encontró ninguna imagen, pero sí se encontró una matzebá. Vengan conmigo. ¡Wow! Es realmente impresionante poder ver una matzebá con nuestros propios ojos. Hay algunas de ellas en Israel, normalmente en lugares vinculados a la Biblia. Como también nos dice la Biblia, la matzebá no es una piedra tallada y trabajada. Eso era una costumbre entre los pueblos paganos.
El pueblo de Israel tomaba piedras en bruto para usar como matzebá. Podemos ver que toda su base fue muy bien hecha, justamente para que ella pueda sobrevivir de pie 3000 años. Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene 3000 años. Y también es importante destacar esto. No era algún tipo de pilar que sostenía la sala, la habitación o el techo. Era una piedra aislada precisamente porque este era probablemente un lugar que recordaba a las personas de aquí al Dios de Israel. Nos queda mucho por ver hoy, continuemos. Si están planeando un viaje a Israel, tal vez también incluyan Khirbet Qeiyafa en su itinerario, que es un lugar aún muy poco visitado, pero que guarda muchas historias bíblicas. Y no solo eso, solo el 20% de Khirbet Qeiyafa ha sido excavado. Es decir, debajo de mis pies, todo esto aquí tiene arqueología que todavía necesitamos excavar para descubrir. Eso significa que el 80% de Khirbet Qeiyafa aún guarda secretos bíblicos. Secretos que en su gran mayoría tienen 3000 años, son de la época del rey David. La pregunta es, ¿cómo podemos afirmar eso? ¿Cómo podemos afirmar que estas construcciones tienen 3000 años? Cuando los arqueólogos excavaron este lugar, lo que también encontraron fueron semillas de oliva. Y eso nos sorprende porque si miramos aquí hasta el día de hoy, vemos muchos olivos, incluso hay algunos aquí que están cargados de aceitunas. Y tomaron no las aceitunas modernas, claro, sino esas semillas de aceitunas que estaban enterradas con los restos arqueológicos y realizaron pruebas de carbono 14 y lograron datar las semillas y todo lo que estaba enterrado con ellas de hace 3000 años. Entonces tenemos literalmente una ciudad de la época del rey David bajo nuestros pies. Y ahora vamos a descubrir qué ciudad bíblica es esta, porque cuando la Biblia habla de este lugar, no lo llama Khirbet Qeiyafa, que es el nombre moderno. Queremos saber cómo el rey David probablemente llamó a esta ciudad. Miren a dónde estamos llegando. Aquí es otra parte de las excavaciones arqueológicas. Pero miren lo que hay aquí detrás de nosotros. ¿Qué es esto? ¿Pueden identificarlo? Esto aquí es otra puerta de la ciudad. Esto es una anomalía. No es normal que una ciudad fortificada de este tamaño tenga dos puertas. Piensa, esto aquí no era una ciudad gigantesca. Esto aquí es más una fortaleza para proteger de las invasiones de los filisteos. Entonces, ¿por qué es tan malo tener dos puertas? Porque la puerta es el lugar más vulnerable de toda la muralla. Entonces, más puertas, más vulnerabilidad pones en ti. Entonces, lo normal es tener solo una puerta. Entonces, aquí en las excavaciones arqueológicas, cuando excavaron y encontraron la segunda puerta, y sabemos que no hay más, entendieron que probablemente esta ciudad es Sharaim, la ciudad bíblica de Sharaim. Sharaim en hebreo significa dos puertas, porque desde la época antigua sabían que era extraño tener una pequeña ciudad fortaleza con dos puertas. Entonces la gente llamaba a esa ciudad la ciudad de las dos puertas. Entonces ahora estamos en Sharaim bíblico. Y otra razón para creer que esta es Sharaim es precisamente la ubicación. Frente a nosotros está Tel Aseca, al otro lado está Tel Socor y en medio el valle de Elar, el lugar de la batalla de David y Goliat. Y sabemos por la Biblia que cuando los filisteos pierden la batalla contra David, sus hombres huyen en dirección a Sharaim. Entonces vimos la conexión de David con el valle que está detrás de nosotros. Después de que se convierte en rey de toda la región, también va a ayudar a fortificar aún más este lugar. Y ahora quiero mostrarles una conexión de este lugar
también con el rey Salomón y el templo. Vamos allá. Esta sala era muy extraña, muy diferente. Aquí había como una especie de mini piscina, un círculo lleno de agua. Entonces esta piedra aquí se quedaba de pie y aquí había una pequeña cuenca, se podría decir, un pequeño reservorio de agua, probablemente para purificar los pies antes de bajar a este otro espacio. En el judaísmo y más tarde en el templo de Salomón, los sacerdotes sí solían purificar sus manos y sus pies antes de entrar a las ceremonias religiosas. Entonces aquí vemos un lugar para la purificación de los pies y tal vez también había algo para purificar las manos, para poder entrar en este espacio que creemos que era un espacio sagrado, que aquí frente a mí hay un altar y caído a su lado encontraron algo de piedra, que comenzaron a armar como un rompecabezas y armaron esto que vemos en la foto. Y los arqueólogos comenzaron a preguntarse qué era eso. Era una especie de modelo, pero ¿modelo de qué? Y cuando los arqueólogos comenzaron a mirar, una arqueóloga vino y dijo, yo sé lo que es esto. Esto aquí es la arquitectura del Templo de Jerusalén. Incluso si tomamos el modelo del Templo de Jerusalén, que está en el Museo de Israel, a pesar de ser el modelo del segundo templo, podemos ver las similitudes. Por ejemplo, los umbrales de la puerta. La Biblia nos cuenta que los umbrales de la puerta del Templo de Salomón eran cuadriláteros, es decir, estaban rebajados 4 veces. También sabemos que el Templo de Jerusalén, que es la puerta principal, tenía el doble de altura que de ancho. Y cuando empezamos a tomar este modelo y mirar los elementos, es justo así. Hay un umbral dentro del otro. La altura es el doble de la anchura, es decir, 20 centímetros por 10 la entrada. Podemos ver las decoraciones de arriba que vienen de 3 en 3 en 3 en 3. Y entonces, mirando todos estos elementos y tomando los textos bíblicos, pudieron concluir que este es un pequeño modelo probablemente que representa el templo de Salomón. Y eso muestra que este lugar no era un lugar cualquiera. Cuando se hablaba aquí de adoración, probablemente no se adoraba este modelo, pero este modelo representaba algo que precisamente en esta época estaba siendo construido, que es el templo de Salomón. Entonces vemos un modelo del templo de Salomón de la época del rey Salomón, precisamente encontrado aquí, el único que se ha encontrado en todo el mundo con esta representación. ¿Y qué había dentro del templo de Salomón, o mejor dicho, dentro del modelo del templo de Salomón? No lo sabemos. Cuando fue encontrado, estaba completamente roto y no se encontró nada dentro de él. Entonces no sabemos si había alguna escritura adentro, si había algún pergamino, si había alguna imagen, si había alguna representación, quizás las tablas de la ley, no tenemos la menor idea. O también podría ser que estaba vacío, porque una vez más, en el pueblo de Israel no representamos a Dios con imágenes. Entonces quizás este pequeño altar con el modelo del templo realmente quizás quedaba aquí vacío. Dios estaba representado como todo, como omnipotente, omnipresente y omnisciente, como Él es en la Biblia. Estamos entrando en un edificio colosal, estamos justo en medio de la ciudad fortificada y aquí realmente hay construcciones muy imponentes. Lo que había aquí era el centro administrativo de la ciudad. Probablemente desde aquí gobernaba algún ministro todo lo que sucedía aquí alrededor. Y también una cosa muy interesante, si el rey David pasó por aquí por Sharaim, probablemente sí. Y si él pasó por aquí y se alojó dentro de Sharaim, el lugar más lógico sería realmente dentro de esta construcción. Entonces hay una posibilidad de que el propio rey David
haya dormido dentro de esta construcción, que sabemos que era el centro administrativo que administraba en nombre del rey David. Y una de las cosas que se encontraron aquí son asas de jarro. Se encontraron más de 500 asas de jarro que tienen marcas de dedo. Cuando estaban haciendo todo el jarro y la arcilla aún estaba maleable, tomaban el dedo y hacían una impresión digital en el asa del jarro. Imaginamos que esta era la forma que tenían de marcar el jarro, de hacer algún tipo de contabilidad, y probablemente era parte del sistema de impuestos. Quizás realmente recibían impuestos de otras ciudades de la región para pagar a los empleados y a los soldados que protegían este lugar. Pero hay otras dos inscripciones de las que quiero hablarles que se encontraron muy cerca de aquí, que están conectadas con la Biblia. Uno de los jarros encontrados en este lugar tenía una inscripción en la parte superior y tenía un nombre que era Ishbaal, el hijo de Beda. Ishbaal es un nombre que conocemos de la Biblia, el nombre de uno de los hijos del rey Saúl. No es el mismo de esta inscripción, pero es el mismo nombre. Esto es importante porque el nombre Ishbaal deja de usarse poco después de esta época. Entonces sabemos aquí que esta jarra era de un tocayo del hijo del rey Saúl y que los dos vivieron en la misma época. Lo que es una curiosidad bíblica muy interesante. Pero de todas las cosas impresionantes que hemos visto hoy, hay un hallazgo que realmente me marca mucho. Es el ostracón de Sharaim, el ostracón de Hirbet Cayafa. Se encontró aquí un pequeño pedazo de cerámica con un texto. Y este texto muestra quién es realmente el pueblo de Israel. Muestra los valores de la Biblia que seguimos hasta el día de hoy como judíos y cristianos. Escuchen lo que está escrito en este texto. No lo harás, pero adorarás al Señor. Juzga al esclavo y a la viuda. Juzga al huérfano y al extranjero. Aboga por el niño. Aboga por el pobre y la viuda. Rehabilita a los pobres en las manos del rey. Protege al pobre y al esclavo. Apoya al extranjero. Este texto en hebreo antiguo, escrito hace 3000 años, dice que la población de este lugar tiene que buscar la justicia y cuidar de sus poblaciones más vulnerables. De las viudas, de los huérfanos, de los esclavos y de los extranjeros. Miren qué interesante, aquí en el mundo antiguo también había leyes para ayudar a los más necesitados, pero normalmente hablaban de las viudas y también de los huérfanos. Pero el hecho de que este lugar diga que hay que cuidar, además de los esclavos y los extranjeros, es algo muy diferente de otros pueblos. Estaban aquí frente a un pueblo enemigo, pero aún así decían trátenlos con justicia, incluso a los extranjeros en su tierra. Y ese texto nos recuerda mucho a pasajes bíblicos, pasajes que nos hablan de cuidar precisamente a los más necesitados. Vamos a escuchar algunas de ellas. No maltraten ni opriman al extranjero porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No perjudiquen a las viudas ni a los huérfanos. ¿Hace justicia a los huérfanos y a las viudas? Llama a los extranjeros dándoles comida y ropa. Por lo tanto, amen a los extranjeros porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y estos son solo algunos ejemplos de muchos pasajes bíblicos que hablan sobre el tema. Vean cómo este lugar está en ruinas en estos días. Estuvo en uso por menos de 100 años, en la misma época del rey Salomón fue abandonado. Y vemos cuántos cambios ha sufrido la tierra de Israel en estos últimos 3000 años. Períodos de paz, períodos de guerra, reinos vinieron y conquistaron, la tierra pasó de manos en manos, pero una cosa no cambió, que son nuestros valores.
Los valores que están arraigados en la Biblia desde hace 3000 años, la ayuda al prójimo, la ayuda a los más necesitados, realmente a los huérfanos, a las viudas, a todos aquellos que tanto necesitan. Entonces me gusta venir aquí y ver el glorioso pasado, aunque corto, el glorioso pasado de esta ciudad. Venir aquí para reencontrar hallazgos arqueológicos, el hijo del nombre del rey Saúl, el lugar al lado donde el rey David luchó contra Goliat, donde probablemente se alojó aquí donde estamos, probablemente el modelo del templo de Salomón, ver aquí la gloria de los reyes y la gloria del pasado. Pero realmente lo más importante es saber que los valores siguen arraigados dentro de nosotros y que podemos conectarnos en el año 2024 con un texto escrito hace 3000 años. Tanto yo aquí que estoy en Israel en este momento, como ustedes, como en todo el mundo, podemos conectarnos y realmente aprender no solo la historia, sino los valores del pasado. Gente, espero que hayan disfrutado del video de hoy. Me encantó, Aline. Como su padre, les pido a todos que den like y se suscriban al canal. Shalom y hasta pronto, gente. Shalom.